Buenas tardes, alumnos. Espero que se encuentren bien. Vamos a ver. Hoy continuamos con nuestras clases. Atentos, por favor. Altamirano. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias. Arela. Presente, profesor. Buenas tardes. Asparren. Buenas tardes, doctor. Presente. Burgos. Buenas tardes, doctor. Presente. Castillo Vidiseño. Castillo Carrillo. Presente, profesor, buenas tardes. Gracias. Castillo Velázquez. Presente, doctor. Buenas tardes. Ok. Cervantes. Chávez. Presente, profesor, buenas tardes. Ok. Cirilo. Presente, profesor, buenas tardes. Córdoba. Buenas tardes, profesor, presente. Ok. Crispín. Buenas tardes, profesor, presente. Ok. De la Cruz. Buenas tardes, doctor presente. Enríquez.
Buenas tardes, doctor presente. Fabián Buenas tardes, doctor presente. Flores, Presente, profesor. Buenas tardes. Gómez Capani, Presente, profesor. Buenas tardes. Gómez Guillén, Presente, profesor. Buenas tardes. ok, Gómez Eje, Presente, profesor. Buenas tardes. González, Presente, profesor. Carvajal, Buenas ¿no? tardes. González Carvajal, Sí, profesor, presente. ok, González Mego, Profesor presente. Granda, Buenas tardes, profesor presente. Guerrero, Buenas tardes, profesor presente. Huachaca, Presente, profesor. Buenas tardes. Huamán, Presente, profesor. Buenas tardes. Huarancay, Presente, profesor. Buenas tardes. Jara, Presente, profesor. Buenas tardes. Jordán, Presente, profesor. Buenas tardes. Pacheco, Presente, profesor. Buenas tardes. Paco, Palomino, Presente, profesor. Buenas tardes. Panduro, Buenas tardes, doctor presente. Paucar, Presente, profesor. Buenas tardes. Pingo, Presente, profesor. Buenas tardes. Ramírez, Presente, profesor. Buenas tardes. ok, Sancho, Presente, profesor. Buenas tardes. Valverde, Presente, doctor. Valverde Jamanca, ¿no? Sí, doctor. Ok, Valverde Pujay, Presente, profesor. ok, Vázquez, Presente, profesor. Buenas tardes. Vega, Presente, profesor. Buenas tardes. listo, falta Castillo, Briceño, Cervantes y Paco, ¿no? Ok, vamos a ver. Mm, Vamos a ver un ratito. Se aprecia, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, profesor. Ok, gracias. Bien. Entonces, vamos a ver. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de tórax. Ayer vimos un poco lo que eran la caja torácica, la pared costal. Hoy día vamos a continuar con las divisiones, ¿no? De las regiones del tórax. Perdón un ratito. No tengo espacio para el mouse. Ya. Entonces, hoy, como les digo, ¿no? Vamos a revisar lo que vendría a ser las líneas y regiones del tórax, ¿no? Para describir incluso algunos elementos que vamos a encontrar en un espacio llamado el mediastino superior, ¿no? Entonces vamos a seguir entrando hacia el tórax. Vamos a tener entonces líneas del tórax, que vienen a ser líneas verticales, líneas horizontales, y de estas líneas trazamos regiones del tórax. Además vamos a ver el mediastino superior y el contenido del mediastino superior, ¿no? Entonces vamos a comenzar con lo que son las líneas y regiones del tórax. Para esto, bueno, hay que tener presente que eh, nosotros para describir algunas lesiones, manifestaciones, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser, por ejemplo, cuando ustedes lleven semiología o medicina como curso,
van a encontrar que tienen que realizar la historia clínica. Y para esto, pues, ubicamos las diferentes componentes anatómicos mediante ubicaciones anatómicas, ¿no? Es por eso que trazamos líneas y ubicamos regiones, ¿ya? Y ya a partir de eso, vamos aplicando, pues, una, mm, ¿cómo les digo? Una terminología, ¿no? Una descripción diferente, ¿no? Más profesional, más clínica, ¿ya? Imagínense pues que venga un paciente que tiene un corte acá debajo de la clavícula, ¿no? Ustedes no van a poner en su historia clínica, ¿no? Paciente que presenta un corte debajo de la clavícula, ¿no? No creo que van a poner corte abajito de la clavícula derecha, ¿no? Eso es imposible, eso ya no pueden colocar, ¿no? Ya cuando hagan su historia. Para eso dejamos líneas y regiones, ¿ya? Y de igual forma la descripción, ¿no? Se presenta una lesión de forma horizontal o un corte, un trazo de línea horizontal de más o menos 5 centímetros de diámetro en la región infraclavicular, por ejemplo, ¿no? O si vemos las líneas, ¿no? Tenemos línea medio external, línea paraexternal, entonces de repente hay un crecimiento o una lesión que está ubicada a nivel de esa línea, entonces encontramos, ¿no? Un corte a nivel de línea medio external, o de repente una protuberancia paralelo en la línea paraexternal, ¿no? A la altura de qué espacio intercostal. Entonces, para eso ya vamos aplicando y tiene que aprenderse bien la descripción, ¿no? Ya no van a decir abajito de la clavícula, arribita de la tetilla, al costadito del hombro. Eso ya definitivamente no podemos emplear, ¿no? O no debemos, mejor dicho, de poder se puede, pero ya no deberíamos emplear, ¿ya? Entonces, para eso nosotros describimos regiones y líneas. En este caso del tórax, después veremos del abdomen y al final de la pelvis, ¿no? Entonces, estas líneas, ¿no? Son importantes para ubicar puntos, por ejemplo, trazos a nivel de las líneas y los espacios o las regiones, para también hacer procedimientos, hacer algunas intervenciones, el proceso que están haciendo ahora del electrocardiograma, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren, acá en una vista anterior estamos viendo líneas verticales, ¿ven? Acá estamos encontrando líneas verticales. Entonces, estas son líneas verticales de la cara anterior del tórax, ¿no? Entonces, líneas verticales de la cara anterior del tórax. Creo que alguien me ha escrito. Mm, ok. Entonces, en la parte más anterior y media, vamos a encontrar justamente la línea llamada línea medio external, ¿no? Acá, ¿ven? Esta se denomina línea medio external. ¿De dónde a dónde se dirige? Va desde un punto superior, que vendría a ser eh, la parte media de la escotadura yugular, ¿no? El punto medio de la escotadura yugular, y se dirige, ¿no? Verticalmente hasta el apéndice sifoides, ¿no? Hasta el extremo inferior del apéndice o apófisis sifoides, ¿no? Luego tenemos otra línea que es llamada la línea paraexternal. ¿Ven? Está paralelo a la línea media. Se llama línea paraexternal. ¿Ven? Está a los lados del esternón, ¿no? Entonces la línea paraexternal se dirige de la articulación esternoclavicular. Acuérdense, acá está el esternón y acá está la clavícula, ¿no? Entonces acá se articulaba la clavícula sobre el esternón. Entonces desde la articulación esternoclavicular desciende por el borde lateral del esternón. Y a eso se le llama, perdón, la línea paraesternal, ¿ya? Entonces ya tenemos línea medio external, línea paraesternal, creo que estoy hablando muy fuerte, por eso se me va la voz. Y tenemos, miren, la línea medio clavicular, ¿ya? La línea medio clavicular
es una línea que trazamos del punto medio, ¿ya? Desde la articulación acromioclavicular, ¿no? Perdón, desde la articulación acromioclavicular hasta la articulación externoclavicular, trazamos una línea y en el punto medio, ahí vamos a encontrar la línea medio clavicular, ¿ya? Recuerden que la clavícula es de forma de una S, ¿no? Pero nosotros lo que vamos a hacer es una línea horizontal y en la mitad de esa línea trazamos esta línea que es la línea medio clavicular, ¿ya? Entonces son tres líneas. Línea medio external, línea paraesternal y la línea medio clavicular. Ojo, ¿ya? Dígame, Ramírez. Enríquez. Profesor, buenas tardes. Una pregunta. Las tres líneas tienen su término, por así decirlo, en el apéndice sifoides, los tres. No, 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 no. O bueno, o sea, bueno, La- en la segunda acá, la línea que de está de línea amarillo, mira, va del ángulo de la escotadura yugular, en el punto medio, hasta el apéndice sifoide. Claro. Esa es una sola. A los lados, en los bordes del esternón, tenemos la línea paraesternal. ¿Ven? Paraesternal, el borde lateral de la del esternón, pero siguiendo el trayecto de la articulación acromioclavicular. ¿Ah? Y tenemos la línea medio clavicular. Ninguna llega al apéndice sifoide, solo el primero. Bueno, sí, claro, o sea, en esa dirección me refería, profesor. Pero es Ah, que, hacia abajo. claro, hacia abajo Claro, puede hacia abajo. continuar. La línea medio clavicular sí, las demás no, solamente las usamos en tórax. La línea medio clavicular sí muchas veces se proyecta para la región abdominal, hasta ¿cómo se llama? Hasta el nivel del hueso coxal, ¿no? Ahora, lo que sí no debemos confundir es la línea medio clavicular con con otra línea que se llama la línea, la línea mamaria, ¿ya? Hay una línea que se llama la línea mamaria, que cruza la altura del pezón, ¿no? A la altura del pezón, pero eso se llama línea mamaria. A veces coincide la línea medio clavicular con la línea mamaria, pero línea mamaria es una línea que, bueno, en realidad no se usa mucho porque es variable, ¿no? Porque va a depender del pezón, va a depender de la edad del paciente. Imagínense, en el caso femenino será distinto, ¿no? Se cruza justamente la altura del pezón, ¿no? Entonces, por eso acá estamos describiendo tres: medio external, paraesternal y medio clavicular. En la parte lateral, ¿sí? A nivel de la cara lateral del tórax, vamos a encontrar otras líneas que van a estar en relación con la parte inferior de la fosa axilar, ¿no? La cara lateral del tórax. Entonces, vamos a encontrar tres líneas axilares. Una que es la línea axilar anterior, ¿ven? La línea axilar anterior. Es una línea vertical también que viene, ¿no? Desde el borde anterior del pliegue anterior de la axila, ¿no? ¿Se acuerdan que acá estaba la fosa axilar? Entonces el borde anterior de la fosa axilar, el pliegue anterior de la axila, ahí desciende. ¿Ah? La parte más anterior de la fosa axilar. Y esa se llama la línea axilar anterior. ¿Ah? Entonces, esta línea va a descender y hasta el nivel del borde inferior del músculo pectoral mayor. Un ratito voy a sacar a mi perro. Ok, disculpen. Entonces, línea axilar anterior. Luego, en la parte, miren, del vértice, yo creo que acá no está bien trazado, ¿no? Se parece. Del vértice inferior de la fosa axilar, ¿cierto? Ahí vamos a encontrar lo que vendría a ser la línea axilar media, ¿ya? Y hacia la parte más posterior, obviamente, donde estaría pues el pliegue posterior de esta axila, esta fosa axilar, ahí vamos a encontrar la línea axilar posterior. Entonces hay tres líneas axilares, ¿no? Línea axilar anterior,
A este nivel estaría la línea axilar media, y acá atrás, miren, la línea axilar posterior, ¿no? Que llega hasta la altura del músculo dorsal ancho. Entonces ahí tenemos tres líneas axilares, anterior, media y posterior. ¿Ya? ¿Me escuchan, verdad? Sí, doctor. Ah, ya, ok, gracias. Y acá tenemos la cara posterior del tórax, ¿no? Ya vimos anterior, lateral, posterior. En la cara posterior del tórax también vamos a encontrar líneas. Esta línea, ¿sí?, que desciende recorriendo las apófisis espinosas, ¿sí? Justamente coincide con el trayecto de las apófisis espinosas. Esa se llama la línea vertebral. Ahí está. Línea vertebral. ¿Ya? A los lados, igual que en la parte anterior, que en este caso coincide con las apófisis transversas, ¿no? ¿Recuerdan que ayer hablamos de las apófisis transversas? Entonces, siguiendo el trayecto de las apófisis transversas, esta se llama la línea paravertebral, ¿ya? La línea paravertebral. Ahí está. ¿No? Siguiendo la línea de las apófisis transversas, ¿ya? Se llamaría, voy a ponerlo acá, ¿no? Creo que he modificado las dispositivos. Las apófisis transversas, ¿ya? Más o menos 2 centímetros lateral a la línea vertebral, ¿no? Igual en la parte anterior, 2 centímetros a los lados de la línea medio esternal, encontrábamos la paraesternal, 2 centímetros a los lados de la línea vertebral, la línea paravertebral, ¿ya? Esta que he puesto acá es la línea paravertebral. Y si ustedes ven, miren acá, está la escápula u omóplato, ¿no? Entonces, en el borde medial del omóplato, el borde interno, ¿no? Trazamos una línea, y esa se llama la línea escapular, ¿ya? Borde medial o interno de la escápula o omóplato, ¿no? Entonces, eso se llama la línea escapular. Entonces, tenemos vertebral, paravertebral, escapular, ¿ya? De ahí vamos a tener otra, creo que está en la siguiente imagen. No. Vamos a tener otra línea más, ¿ya? Para que le agreguen por si acaso. Que vendría a estar exactamente en el borde, si ustedes ven acá, la escápula, ¿no? En la parte inferior del ángulo de la escápula, o del omóplato, trazamos una línea que coincide con el ángulo inferior, y a eso se le llama la línea medio escapular, ¿ya? Cruza por la mitad de la escápula, pero coincide con el borde inferior del ángulo de la escápula, ¿no? O mejor dicho, el ángulo inferior de la escápula, ¿no? Entonces hay línea vertebral, paravertebral, línea escapular y línea medio escapular, ¿no? Vamos a encontrar 4 líneas verticales en la cara posterior. Luego vamos a ver las líneas horizontales, que las tenemos acá, ¿no? Ven, acá se han trazado líneas verticales y tenemos otras líneas que son las líneas horizontales, ¿no? En la parte posterior vamos a encontrar, por ejemplo, la línea escápulo-espinal, ¿no? Esta línea escápulo-espinal que va, miren, por el borde superior de las apófisis espinosas, ¿no? Luego tenemos otra línea, ¿no? A la altura de las apófisis espinosas, esa se llama la línea escápulo-espinal, ¿no? De lado a lado, ¿no? De la espina del escápulo. Coincide con la tercera vértebra torácica, ¿no? Luego tenemos la línea infraescapular, como vemos acá, que va por la altura del borde inferior de la escápula, ¿no? O sea, en el ángulo inferior, pero de un trazo horizontal. A eso se le llama línea infraescapular, ¿ya? Y tenemos otra línea horizontal que va a cruzarse a la altura de la última vértebra torácica, ¿ya? Y esta se llama la línea de la duodécima vértebra torácica, ¿no? Línea de la duodécima dorsal, antes llamado línea de Mauricuán, ¿no? La cual pues me delimita, ¿sí? En este caso, el borde inferior del tórax, ¿no? Acuérdense que acá ya se estaría articulando
la costilla número 12, ¿no es cierto? Entonces tengo la línea escápulo-espinal, la línea infraescapular, la línea de la 12ª vértebra torácica, ¿no? O línea de Mouri-Quan, ¿ya? En la parte anterior, voy a retroceder un poquito. En la parte anterior, debemos tener líneas horizontales, ¿ya? Acuérdense, tenemos acá una línea que va a pasar a la altura de las clavículas. Se llamará la línea clavicular, ¿ah? La parte anterior, línea clavicular. Tengo otra línea, ¿no? ¿Qué teníamos a este nivel ayer? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando? Ángulo del esternón. Muy bien, entonces esa se llama la línea en realidad de la segunda costilla, pero cruza a nivel del ángulo esternal, ¿ya? Línea de la segunda costilla. Entonces tengo línea medio, perdón, línea clavicular, línea de la segunda costilla, y tengo en la parte más inferior, ¿quién estaba por acá? Apófisis sifoides. Muy bien, la apófisis sifoide, ¿no? Entonces vendría a ser la línea de la línea sifoidea se llama, o también llamada línea de la sexta costilla, porque coincide con la sexta costilla, ¿ya? Entonces tengo la línea clavicular, la línea del ángulo esternal, o llamada de la segunda costilla, y la línea sifoidea, o llamada de la sexta costilla, ¿ya? Entonces serían las líneas de la cara anterior, las líneas horizontales que estaban pendientes, ¿no? Y sobre esto, nosotros trazamos regiones, ¿ven? Entonces, a partir de las líneas, vamos ubicando regiones. Por ejemplo, ¿qué región tenemos? Por acá arriba. Si este es el esternón, por arriba del esternón, ¿no? SE querrá decir línea supraesternal. Perdón, región, ¿no? Región supraesternal. Entonces, la región supraesternal va a estar por encima del ángulo esternal, ¿no? Y va a estar, pues, eh, delimitada, ¿no? Por la escotadura yugular en la parte inferior y por los lados, miren, por un músculo que cruza acá por el cuello. ¿Qué músculo sería? Muy bien, el esternocleidomastoideo, ¿no? Entonces el esternocleidomastoideo me delimita esta región supraesternal. A los lados, ¿sí? Justamente, mira, acá está el esternocleidomastoideo. Por acá tengo el trapecio, ¿no? Acuérdense, este músculo trapecio a este lado. Y por acá tendría la clavícula. Entonces, se forma un triángulo, ¿no? Pero se llama región supraclavicular, ¿no? Está delimitado por el esternocleidomastoideo, el trapecio y la clavícula. Región supraclavicular. Debajo de la clavícula va a estar, ¿cómo le digo? Delimitado, ¿no? En la parte anterior, ¿no? Por lo que vendría a ser la línea medio esternal, la parte media del esternón, ¿no? Por arriba tendríamos a la clavícula y por fuera la línea axilar anterior, ¿ya? La línea axilar anterior. Su límite inferior va a ser el borde inferior de la segunda costilla. Entonces se llama la región infraclavicular, ¿ya? La región infraclavicular, ¿ya? Entonces ahí tenemos. Y debajo, entonces, de esta región infraclavicular, ¿no? O sea, a la altura más o menos de la tercera costilla, por arriba, por la parte medial, la línea medio esternal, ¿no es cierto? Por fuera, la región, o perdón, la línea axilar anterior, ¿no? Y hacia abajo, pues donde terminamos esta región del tórax, a la altura de la línea sifoidea, vamos a tener esta región que se llama la región mamaria, ¿no? Porque ahí justamente coincide la zona de las mamas, ¿no? Entonces se llama la región mamaria, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, límites, tercera costilla, línea medio esternal, línea de la sexta costilla o sifoidea y eh, la línea axilar anterior, ¿no? Entonces, por eso la importancia de las líneas horizontales que no habíamos mencionado.
¿Ya? Entonces ahí tenemos las regiones de la cara anterior del tórax. En la cara lateral, lateral tenemos, ¿no?, la línea axilar anterior, la línea axilar media, la línea axilar posterior, y vamos a trazar la proyección de las líneas horizontales. Por arriba eh, vamos a tener, ¿cómo se llama este? Vendría a ser la línea horizontal, ¿no es cierto? Pero que viene en este caso, miren, de la sexta, la línea cifoidea. ¿Ya? La línea cifoidea. Entonces, toda esta zona superior se le llama línea axilar, que puede ser anterior, media o posterior. ¿Ya? O, perdón, la región axilar, me estoy confundiendo. La región axilar, ¿no? Trazado por esta línea horizontal. Entonces, de ahí hacia arriba, ¿no?, vendría a ser la región axilar. Y debajo tenemos la región infraaxilar, ¿ya?, que estaría entre la línea cifoidea, ¿no?, o la línea de la sexta costilla, hasta la línea de Mouriquán, ¿no?, de la 12ª vértebra torácica, ¿no es cierto? Entonces ahí tendríamos la región axilar superior, o la región axilar propiamente dicha, y la región infraaxilar, axilar e infraaxilar. ¿Está claro? Esta de acá, ojo, es de la sexta, ¿no? De la sexta. Y esta vendría a ser de la 12ª costilla, ¿no? No vayan a pensar que es del ángulo esternal. Es una línea horizontal que viene de la sexta y esta viene de la 12ª costilla, ¿no? Entonces, región axilar y región infraaxilar. Sí, Pingo. Sí, profesor, a línea media external también la podríamos llamar línea media anterior. Mm. Bueno, de repente por ahí algún autor le dice línea media anterior, ¿no? Pero sería muy ambiguo porque hay muchas líneas medias anteriores, no solamente en el tórax. Ok, profesor, gracias. Ujú. En la región posterior, entonces, nos quedaría pendiente diferentes regiones también, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos esta región que se llama la región supraescapular, ¿ah?, por encima de la escápula, pero exactamente eh, no está totalmente encima de la escápula, está a la altura de una línea que cruzaba por acá. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Una línea Línea horizontal que venía. clavicular. No, no, no. Cara posterior. Posterior, acá no está la clavícula. La escápula espinal. Así es, ¿no? La línea escápulo-espinal. Entonces, está por arriba, en realidad, de la espina de la escápula, ¿no? Por arriba de la espina de la escápula. O sea, quiere decir que todavía acá tenemos, por ejemplo, la fosa supraescapular. Está en la región supraescapular, ¿no? Entonces, todo esto se llama la región supraescapular. Por arriba de la línea escápulo-espinal, ¿no? Por fuera, miren, tenemos al músculo trapecio. Y por la parte posterior o medial, la línea vertebral, ¿no? Ahí está, región supraescapular. Debajo de esta región supraescapular, o sea, debajo de la espina de la escápula, encontramos dos regiones. Una que está más medial, que se llama la región escápulo-vertebral, ¿ya? Región escápulo-vertebral. ¿Cuáles serán sus límites? Por arriba, la espina del escápulo, ¿no es cierto? O la línea escápulo-espinal. Por dentro, la línea vertebral. Por debajo, ¿quién estaría? Una línea que se proyecta, ¿no? Más o menos a, ¿cómo se llama? Infraescapular. La línea infraescapular, ¿no? La línea infraescapular. Y tenemos en la parte medial la línea escapular. ¿Se acuerdan que le dije del borde medial de la escápula? ¿No? El borde medial de la escápula, ahí teníamos la línea escapular. Entonces tengo la línea escápulo-espinal, la línea vertebral, la línea infraescapular y la línea escapular.
¿no? Me están delimitando la región escapulovertebral. Más lateral tengo la región escapular. ¿Ya? Entonces, ¿esta dónde estará? Por debajo de la línea escapuloespinal, ¿no? Su límite medial sería la línea escapular, por arriba de la línea infraescapular, y su límite lateral sería la línea axilar posterior, ¿no es cierto? Todo eso correspondería a la región escapular. La región escapular es la que en estas regiones en realidad contiene mayor cantidad de músculos que cruzan por acá, ¿no? Acá tenemos varios músculos que están pasando, ¿no? Acuérdense que acá se insertaba pues los redondos, los romboides, el infraespinoso, ¿no? Entonces, todos esos músculos que están llegando hacia el hombro, hacia la parte dorsal. Entonces tenemos gran cantidad de músculos en esta región escapular. Y por último quedaría esta región, que se llama la región infraescapular. Límite superior, la línea infraescapular. Límite medial, la línea vertebral. Límite inferior, la línea de la duodécima vértebra torácica, o línea de Mouricouan. Y el límite lateral, la línea axilar posterior, ¿no? Entonces miren, acá tenemos 4 regiones: supraescapular, escapulovertebral, escapular y la región infraescapular, ¿no? Vamos a ver. Entonces, bueno, ya vamos a ir viendo, ¿no? Que por ejemplo, miren, la línea paraesternal, a nivel del segundo espacio intercostal, por ejemplo, podemos encontrar focos de auscultación, ¿no? Por ejemplo, para la válvula aórtica, para la válvula pulmonar, ¿no es cierto? Por acá la válvula tricúspide, la válvula bicúspide, en el ápice, ¿no? Nosotros contamos, miren, 1, 2, 3, 4, quinto espacio intercostal, ¿no? Ahí tenemos 2. Lateral al externo, línea paraesternal, ¿no? La línea medio clavicular con el quinto espacio intercostal, el ápice del corazón, ¿no? Para auscultar la válvula mitral. Ya vamos a ver cuando veamos corazón, que por ejemplo, cuando se produce, ¿no?, el cierre de las válvulas, lo que viene a ser los ruidos cardíacos, ¿no? El primer ruido son el cierre de 2 válvulas, aórtica y pulmonar. Y el segundo ruido son el cierre de otras 2 válvulas, tricúspide y bicúspide, ¿no? Entonces, cuando fallan esas válvulas es lo que se conoce como soplo, pero el soplo lo podemos identificar en una de las válvulas. Por eso tienen que auscultar y obviamente pues determinar exactamente dónde se está sintiendo el soplo, ¿no? Por eso son puntos de auscultación cardíaca, ¿no? Acá tenemos el mediastino, ¿no? Si nosotros, bueno, primero tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Acá estamos viendo la pared torácica que hablamos ayer, ¿no? Y les dije que internamente a la pared torácica estarán los huesos, la piel, tejido celular subcutáneo, huesos que son las costillas, músculos intercostales, ¿no? Vamos entrando, hasta llegar a la pleura, que sería esta celestita de acá, ¿no? Todo eso corresponde a la pleura parietal. Y la que está más adentro sería la pleura visceral. Las pleuras están envolviendo a estos de acá, que son los pulmones, que es un corte transversal. Entonces acá tenemos los pulmones. Los pulmones entonces están cubiertos por pleura visceral y pleura parietal, ¿ya? Entonces miren, en un espacio que va a estar, ojo, porque siempre cuando uno pregunta, ¿no? ¿Qué es esto? Que en realidad se llama mediastino. Este es el mediastino, ¿ya? Cuando uno pregunta, ¿qué es el mediastino? Los alumnos siempre contestan, el espacio que está entre las pleuras parietales, ¿ya? Pero, bueno, ustedes ven que la pleura parietal está todo alrededor del pulmón, ¿no? Entonces, en realidad el mediastino tiene una serie de límites. Si bien es cierto, se menciona, ¿no?, generalmente de manera rápida, ¿no?, descriptiva, te dicen que el mediastino es un espacio virtual medio que se encuentra entre las pleuras parietales. Pero nosotros estamos viendo anatomía y vemos encontrar límites específicos. Entonces, el mediastino, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos por debajo de esto de acá.
que era la apertura superior del tórax. Entonces se encuentra como límite superior la apertura superior del tórax. El límite inferior es este de acá, el diafragma, ¿no? Entonces va de la apertura superior del tórax hacia el diafragma, límite superior, límite inferior. Su límite anterior, ¿cuál será? La cara posterior del esternón. ¿Ah? Cara posterior del esternón. Su límite posterior, ¿cuál será? La cara anterior de los cuerpos vertebrales de todas las vértebras torácicas. ¿Ah? Cuerpos vertebrales de todas las vértebras torácicas. Y los límites laterales, esos sí son las pleuras parietales. Entonces tiene varios límites. ¿Ah? Entonces, por favor, no quiero escuchar que digan, ¿qué es el mediastino? Es un espacio virtual que está entre las pleuras parietales. Entonces, para el colegio de repente. ¿Ah? Entonces, miren todos los límites que tiene el mediastino. ¿Ah? Ahora, este mediastino obviamente también tiene divisiones. Primero vamos a ver que del ángulo external trazamos una línea que va a coincidir con el borde inferior de la cuarta vértebra torácica. Y a eso se le llama el plano transverso. Y este me divide el mediastino en dos. Un mediastino superior y un mediastino inferior. ¿Ah? Entonces tengo mediastino superior y mediastino inferior. Ahora, en el mediastino inferior vamos a encontrar el corazón, ¿no? Por acá va a estar el corazón. Entonces el corazón me divide el mediastino inferior en tres. Anterior, medio y posterior. ¿Ah? El superior se queda como superior y el inferior se divide en anterior, medio y posterior. ¿Ah? ¿Está claro? Espero que sí. Ahí está justamente, ¿no? Esto de acá es una línea que me está dividiendo el mediastino. A esto se le llama el plano transverso. ¿Ah? Plano transverso. Otro error. Muchas veces se pregunta, ¿no? ¿Qué es esta línea? Y ustedes dicen, bueno, ustedes no, ¿no? Siempre contestan. Esa es la línea del ángulo de Lewis. No, no, no. Esta no es la línea del ángulo de Lewis. Esta es la línea, perdón, este es el plano transverso. El plano transverso va desde el ángulo external hasta el borde inferior de la cuarta vértebra torácica. ¿Ven? Entonces, eso es el plano transverso. Y como les dije, se divide en dos. Mediastino superior y mediastino inferior. ¿Ah? Y por el corazón, que acá está, el mediastino inferior se divide en tres. Anterior, medio y posterior. ¿Ah? Solamente el inferior. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Ok. Entonces acá estamos viendo, ¿no? Nuevamente, perdón. Nuevamente acá estamos viendo que el mediastino pues se divide, ¿no? Por esta pintado, ¿no? De color verde claro, una línea, ¿no? Esta región que sería el mediastino superior. Entonces, trazamos, vuelvo a repetir, una línea que va desde el ángulo external o ángulo de Lewis hasta el borde inferior de la vértebra T4. Y este se llama, la parte superior se llama el mediastino superior. Si yo pregunto, ¿cuáles son los límites del mediastino superior? ¿Cuáles serían los límites del mediastino superior? ¿Quién me dice? La apertura La superior. apertura superior del tórax. Ya, límite superior, apertura superior del tórax. Límite inferior, El plano transverso. Plano transverso. el plano transverso. Límite posterior, La cara anterior del cuerpo Los vertebral. cuerpos vertebrales en los- Los tres cara primeros cuerpos anterior vertebrales. de cuerpos vertebrales, ¿cuáles? Los tres primeros. 4 primeros. Acuérdense que llega al borde inferior de la cuarta vértebra torácica. ¿Sí? Cara anterior de los 4 primeros, de las 4 primeras vértebras torácicas. Y el límite anterior, El manubrio. Cara
Cara posterior del Cara manubrio posterior externo. del manubrio esternal, ¿no? La cara posterior del manubrio esternal. Los límites laterales, pleura Las pleuras parietal. las parietales. pleuras parietales, ¿no? Que en este caso, como están hacia el mediastino, son llamadas pleuras parietales mediastínicas. ¿Ah? Las pleuras parietales mediastínicas, ¿sí? Entonces son las que serían el límite lateral. Entonces todos esos son los límites del mediastino superior. Hoy día vamos a hablar de mediastino superior, ¿no? Miren, acá se ha hecho un corte transverso, ¿no? Perdón, una vista transversal de esto, ¿no? Entonces estamos viendo, miren, el mediastino superior, ¿ya? De abajo hacia arriba. Esta sería la parte inferior, ¿no? Entonces hay una serie de estructuras que están contenidas dentro de este mediastino superior. Acá les dije, ¿no? Límite anterior, cara posterior del manubrio esternal, límite posterior, cara anterior de los cuerpos vertebrales, límites laterales, las pleuras mediastínicas parietales, ¿no? Límite superior, ya saben, la apertura superior, límite inferior, el plano transverso. Entonces, ¿qué vamos a encontrar dentro de este mediastino? Vamos a encontrar una glándula que nosotros ya no tenemos. Bueno, no deberíamos tener, ¿no? Que solamente está en la niñez, ¿no? Durante la niñez, que es el timo, ¿no? Nosotros nacemos con timo, ahí se producen las células linfocitos T, y esta se va involucionando, ¿no? Cuando nosotros ya dejamos la niñez, quiere decir que entramos a la adolescencia, este timo ya desaparece y queda un rezago que es solamente tejido graso, ¿no? Entonces nosotros tenemos un rezago de tejido graso en el timo. Luego vamos a encontrar las venas brachiocefálicas, ¿no? Las venas brachiocefálicas, que estarían pasando por el mediastino superior, ¿no? Ahí estarían las venas brachiocefálicas. Aquí más voy a encontrar a la vena cava superior, ¿no? Que va a estar formada por las venas brachiocefálicas. Bueno, acá vemos la brachiocefálica, ya saben que esa forma la vena cava superior, también está en el mediastino superior. Tenemos el arco aórtico, ¿ah? La arteria aorta sube y baja. Entonces, este es un corte justamente a nivel del mediastino superior, ¿no? Entonces, la arteria aorta sube y baja. Entonces, se forma la arteria aorta ascendente y la arteria aorta descendente, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo el corte de la misma arteria aorta que hace acá un callado, se llama el callado aórtico. ¿A quién más encontramos? Al tronco arterial brachiocefálico, que estaría por acá, ¿no? El tronco arterial brachiocefálico. ¿A quién más encontramos? A la tráquea, ¿no? Miren que está en la tráquea, con sus anillos traqueales y atrás el músculo traqueal. Detrás de la tráquea, ¿quién está? El esófago, ¿ya? Vamos a encontrar al esófago. ¿Mm? ¿Qué más tenemos? Acompañando al esófago, los nervios vagos, ¿eh? Los nervios vagos. El vago izquierdo me da una rama que es el nervio laringio recurrente, ¿no? El nervio laringio recurrente. Y tengo también los nervios frénicos, ¿no? Los nervios frénicos, estarían por delante, ¿no? Que van a inervar al diafragma, ¿no es cierto? Los nervios frénicos. Y me olvidaba, miren, por detrás del esófago vamos a encontrar este de color verde, es un elemento importante, ¿ya? Este es un conducto que lleva linfa, recoge la linfa del intestino, ¿no? Por lo tanto, de la zona intestinal y de toda la región inferior de nuestro cuerpo, del miembro superior izquierdo y de la mitad izquierda de la cabeza. O sea, la mayor cantidad de linfa de nuestro cuerpo llega acá. Este se llama el conducto torácico, ¿ya? El conducto torácico. Y ese conducto torácico va a drenar acá, en el ángulo yúgulo subclavio, ¿no? Conducto torácico drena en el ángulo yúgulo subclavio llevando toda la linfa hacia el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, ¿no? Al tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Entonces, todo esto es el contenido del mediastino superior, ¿no?
Entonces, miren, en el mediastino superior vamos a encontrar las venas brachiocefálicas, ¿no? Entonces, antes, pues, para hacer intervenciones y poder llegar a solucionar, ¿no?, estos problemas, por ejemplo, ayer como vimos, una presión que se pueda generar, una ingurgitación, ¿no?, de la vena yugular, por ejemplo. Entonces, ahora para poder llegar, solamente se coloca un catéter a la altura de la vena subclavia o de repente tratando de ingresarlo más cercano al tronco venoso brachiocefálico. Como sabemos, el derecho es más cerca que el izquierdo, ¿no? Entonces por ahí pueden ingresar para llegar más rápido hacia el corazón, por ejemplo, ¿no? O colocar un catéter si tuviera alguna necesidad, alguna lesión, para llegar más rápidamente, ¿no? Entonces acá estamos viendo el contenido del mediastino superior. Tenemos el timo, ¿ven? Les dije que teníamos las venas brachiocefálicas, derecha e izquierda, una parte de la vena cava superior, ¿no es cierto? Una parte de la vena cava superior, la otra parte está dentro del mediastino inferior. Tenemos el callado de la aorta, ¿no es cierto? Por acá, mire, viene la aorta ascendente y luego baja. Se llama el callado de la aorta, está dentro del mediastino superior. Baja y se convierte en aorta descendente. Teníamos, bueno, en la parte posterior, les dije, el conducto torácico. Tenemos la tráquea, el esófago y los nervios, ¿no? El nervio frénico y los nervios vagos con sus ramas laringia recurrente. Pero ojo, dentro del mediastino superior solamente voy a encontrar al laringio recurrente izquierdo. No encuentro el laringio recurrente derecho. ¿Alguien sabe por qué? Mira, acá se dibujó el laringio recurrente izquierdo. No está el derecho. ¿Por qué será? ¿Mm? ¿No se acuerdan? Morfo 2. Cuello. Nada. Ya han hecho laringe, todo eso, ¿eh? Uy, uy, uy. Recién nomás han terminado. A ver, dígame. Nadie. El Nervio nervio va por laríngeo. la región posterior y rodea las paratiroides. No, no, no. El nervio vago izquierdo me da una rama que es laringia recurrente. Se forma por debajo del callado de la aorta. En cambio, el nervio vago derecho me da al laringio recurrente debajo de la arteria subclavia. Por eso es que este, el laringio recurrente derecho está en el cuello, no está en el mediastino. ¿Ya? ¿Está claro? En el mediastino superior solamente encontramos el izquierdo, el derecho se forma a nivel del cuello, ¿no? Bien, acá vemos entonces, miren, las venas brachiocefálicas, derecha e izquierda, la derecha es más corta, la izquierda es más larga, la vena cava superior, el timo, el callado de la aorta, donde sale el tronco brachiocefálico que se divide en subclavia, carótida común derecha, y del mismo callado sale la carótida común izquierda y la subclavia izquierda, ¿no? Bueno, esto es lo que estamos viendo acá, ¿no? Acá estamos viendo el corazón, que vamos a ver en la siguiente clase. Tráquea, esófago. Entonces, la arteria aorta, ¿no? Tiene, miren, su callado de la aorta, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta que el callado de la aorta inicia y termina en el plano transverso, ¿ya? ¿Dónde inicia el callado de la aorta? A nivel del plano transverso. ¿Dónde termina el callado de la aorta? En el plano transverso. O sea, toda esa parte le decimos callado de la aorta. Después ya será aorta descendente. Y la porción que sube antes será la aorta ascendente. ¿Ya? Entonces no se olviden. La arteria aorta tiene una porción ascendente que es cortita, luego se divide en callado de la aorta y luego sigue en aorta descendente. La aorta descendente se divide en torácica, abdominal, ¿no? Tenemos aorta torácica y aorta abdominal. Todo es descendente. Porque a veces uno pregunta, ¿no? ¿Cómo se llama esta arteria? Y dicen aorta descendente. Esa sería la aorta torácica, ¿no?
todo es aorta descendente. Y la aorta descendente va a terminar a nivel de L3, dividiéndose en dos arterias, perdón, a nivel de L4, dividiéndose en dos arterias, ¿no? Que son las arterias ilíacas comunes, ¿ya? Las arterias ilíacas comunes, derecha e izquierda. Bien, alumnos. 5 minutitos y entramos al otro grupo, por favor. ¿Ya? Gracias, profesor. Gracias.